Pensar desde cero, un espacio de reflexión descontracturado, donde podemos contar quiénes somos mientras hacemos. Hola Fede, ¿cómo andás? Hola Fran, ¿cómo va? Gracias por aceptar la invitación. Costó un poco traerte, pero Se logró bueno, finalmente lo la logramos. coordinación, sí. Gracias Eh, por invitarme. Te contaba fuera del micrófono que me interesaba mucho que cuentes tu historia, porque nosotros trabajamos con muchos estudios de arquitectura, pero particularmente tu historia me interesaba que la cuentes por el hecho de que tu arquitectura es particular y tiene como una marca registrada muy fuerte tuyo, ¿no? Eh, ¿Cómo la definirías vos? Porque no quisiera caer en el error de tener que escribir una arquitectura, tal vez explicando la voz desde tu lado. ¿Cómo la describirías? Bueno, gracias. Sí, no sé si es. Creo que nuestra arquitectura es como bastante. Nuestra, digo, porque es asociado con mi hermana, Lucila. Pero surge mucho de procesos que después llevan a que sea. No sé si particular, porque hay un montón de estudios que hacen cosas particulares, sino bastante personal desde un punto de vista propio, Mm, en el cual todo, tanto nosotros siempre hablamos como de la exploración material y de la exploración morfológica que hace el estudio. Que primero viene toda esa exploración que seguimos trabajando bastante como en la facultad, desde el dibujo a mano, desde la maqueta, y todo eso ya te lleva a una visión muy personal de las formas, del uso y de todo, y encima de eso lo combinamos con una exploración material que hacemos nosotros de ir buscándole a cada proyecto una materialidad propia que la intentamos siempre desarrollar nosotros claro. en cada obra. Y creo que esa conjunción termina dando como algo bastante personal del estudio aplicado a los proyectos, y se suma a que cada proyecto lo vemos como una pieza única y distinta a las demás, y que le vamos poniendo como sus propias reglas dentro de ese proyecto. Y también para mí parte grande son los clientes que se animan Que y que confían a eso acompañan en nuevo. eso. De hecho, siempre hablamos con los clientes como de, de que vienen al estudio a ser parte de ese proceso de hacer la casa, no que nosotros entreguemos eso. Y para Sí. mí ese aporte se termina notando en ese camino recorrido. Bueno, vos lo describiste muy bien, pero desde el lado de afuera, lo que yo percibo es que hay muchas dificultades para defender esas ideas que ustedes tienen, porque están como saliéndose del molde. Explorar cosas nuevas, intentar cosas nuevas, hay como un doble desafío después a la hora de llevarlo adelante. Primero para evaluar qué tipo de costos tenés, y después, obviamente, que hacer cosas nuevas es explorar los resultados. Uno a veces como que no sabes cómo va a terminar saliendo. Y, y quería que me cuentes cómo es eso de estar como fuera de ese patrón de como que los estudios de arquitectura donde tienen ya todo muy esquematizado, muy en... no sé, como muy rígido y estricto, y lo de ustedes es como algo más orgánico, que no quiero decir que no tengan proceso, pero es algo completamente distinto, y como que hay muchas más cosas para que salgan mal, ¿no? Y cómo es eso de arriesgarse en pos de algo distinto y algo único. Sí, creo que a veces si lo pensáramos mucho, hay muchas cosas que no las haríamos, pero creo que ahí entra primero que nos gusta esa exploración claramente, y ver a dónde llega ese proceso sin saber bien cómo va a terminar. Hay algo ahí que nos atrae, y que le vemos riqueza a ese proyecto y de los diversos caminos que le pueden salir a ese proyecto, a ese proceso, en donde algo quizás no salió como te lo esperabas, pero le tenés que encontrar igual una, un valor a ese resultado cuando usaste materiales naturales, procesos donde probaste algo y no sabes bien para dónde va a ir. Mm, Después se suma que tenés que saber manejar eso con el cliente para que acompañe en eso, y también esté eh, como tenga buena recepción de a dónde puede llegar eso, y no estemos siempre tratando de llegar exactamente a ese render, porque probablemente en el camino se bifurque y vaya por otro lado, o algo pueda fallar. Obviamente la falla para mí, si hay falla, bueno, habrá que hacer de vuelta algo.
Para mí es más encontrarle riqueza a esta, que si varía puede tener un valor hasta incluso más grande. Y creo que esa pieza única que se hizo para esa casa, para ese proyecto, para ese cliente, es lo que termina tomando el valor. Che, esto se hizo solamente para acá. No Claro. es la misma terminación que repetimos en 5 casas, Sí. o que la hizo otro estudio o algo. Es algo que nosotros lo pensamos para ese proyecto y creo que ahí está ese valor. Pero hay algo también de que nos gusta ese tipo de exploración y que nos divierte y nos entretiene, y nos gusta ir a probar muestras un sábado a la mañana de un hormigoncito picoteado o teñido o algo, para después llevarlo a probar en una obra. Sí. El cliente que los busca a ustedes ya tiene como una idea, ¿no? De dónde, de qué es lo que le pueden ofrecer, me parece. Sí. O es algo que vos se lo vendés o le explicás en las primeras reuniones. Toda esa parte, sobre todo de la exploración, se explica porque hay un punto en el cual es como que confíen en que eso lo vamos a terminar sacando adelante, porque no le estamos ofreciendo algo que quizás se lo podamos mostrar todavía. No sé, inventamos un tipo de material que decimos vamos a hacer esto. Sí. Y es él confiando en que en algún momento lo vamos a resolver a lo largo del proceso, cuando no es algo inmediato, porque primero hacemos todo el proyecto, los render, todo, y después quizás empezamos con muestras de algo que estemos haciendo para ese proyecto. Y ahí es confiar, pero también ver cómo él le suma y lo va llevando para algo que es muy propio suyo. Y quizás no es solo un material, quizás es una pieza dentro de la casa, o quizás es toda la forma de la casa viene dada por alguna exploración que hicimos, o de las maquetas. Pero no sé, es algo que sí tratamos de esto, de explicarles que es un proceso y que lo disfruten. Que para mí también hay algo ahí interesante en no sufrir ese proceso, sino ver cómo se va descubriendo. Claro. Muchos clientes nuestros vienen del lado del diseño, y para mí hay algo ahí que tienen ahí, sí. Sí, que creo que entienden ese proceso de estar en búsqueda de algo para hacer algo distinto, Sí. y no están pidiendo inmediatamente ese resultado, y creo que tiene que ver con eso. ¿Y sentís que hay hoy en día, más allá de lo que es la arquitectura, ¿no? Pero hay como una valoración hacia lo distinto, hacia lo artesanal, hacia lo humano? Porque hoy noto como que está todo tan industrializado, tan estandarizado, que empieza a cobrar como más valor lo que sea distinto. Y más allá también, por ejemplo, de la intervención de la inteligencia artificial, donde la intervención humana de explicar un proceso empieza a cobrar como más sentido. ¿Vos sentís que hay como un cambio de paradigma hoy donde la gente empieza a valorar eso? Completamente, porque hoy un cliente puede entrar con la IA, hacerse una casa directamente y ya no te estaría necesitando. Con lo cual el aporte que le tenés que dar vos tiene que ser algo mucho más sensible hacia él, y particular de lo que ya se va a poder hacer solo. Creo que todo ese proceso de exploración manual que hacemos nosotros, que en gran parte es subjetiva y artística, y que, no sé, quizás te quedás horas viendo cómo dibujas una curva, que en realidad es algo muy propio de por qué a vos te gustó más o no te gustó más esa curva, no es algo tan teorizable sobre ese proyecto. Y creo que es esa parte más artística de la arquitectura que es la que empieza a cobrar cada vez más fuerza frente a todo lo tecnológico. Dentro de eso igual hay que buscarle el tema del tiempo. Sí, de la ejecución, de llevar adelante, de ¿no? que eso no se vuelva algo. Claro. Que entiendo también que hay una arquitectura mucho más industrializada porque busca los tiempos, y no sé, también creo que en Argentina el tenerlas, como seguir teniendo técnicas corridas de lo que se hace afuera, de construcción en seco, cosas así, nos da como todavía esa exploración sobre no sé, el ladrillo, el hormigón y materiales así, que a nosotros nos aporta un montón. Y nos gusta, y siempre fuimos eso, y es para donde va toda la obra nuestra. Hay mucho de orgánico, ¿no? en tu arquitectura. Yo lo noto, ¿no? Como de curvas, como de ambientes que están integrados de otra manera, no tan cúbicos. Y yo hace unos años viajé a Tulum,
donde hay un montón de arquitectura de ese estilo, no tal vez con la materialidad tuya del hormigón y todo el brutalismo del hormigón, pero hay mucho de curvas y de volver a la arquitectura orgánica donde no sé, creo que el ser humano proviene de algo orgánico, somos orgánicos y no sé, los prehistóricos vivían en cuevas curvas y esto de determinar los espacios de una manera tan ortogonal, creo que también hay un replanteo sobre eso, ¿no? De qué manera empezamos a vivir los espacios. Sí, obviamente tenemos proyectos rectos y proyectos curvos y nos adaptamos al lote, a lo que Claro. se requiera por el cliente. Creo que aún en los rectos igual siempre buscamos que las relaciones de los ambientes, entonces decís vos, no sea la tradicional y como, no sé, tener siempre como una circulación que dé a un espacio verde y meter la vegetación adentro y cambios de niveles. Pero lo orgánico, obviamente, tenemos mucho de eso. Creo que viene del lado de lo manual y de que si vos arrancás a dibujar una casa a mano, la curva es más fácil que la recta. Entonces creo que lo recto viene desde el lado final del proceso de la obra, donde te conviene poner un placar recto que un placar curvo. Y si vos en realidad arrancaste desde el lado de lo manual, es raro que vayas para lo recto. ¿Y arrancás manual? Siempre. Siempre manual. Todos ¿Cómo nuestros es el proyectos proceso? arrancan con una servilleta. más o menos. No, con un dibujito a mano de una posible como implantación en el lote, y desde ahí va a una maquetita chiquitita. O sea, dibuja, por ejemplo, la idea generadora. O sea, vos decís, bueno, me imagino una curva así y yo después dentro de esa curva empiezo a ver cómo cómo meto el programa dentro de esa idea generadora. Sí. Partimos de una implantación en el lote sin saber dónde van a estar todavía como los ambientes. Ok. Pensando en el asoleamiento, las vistas, todo. Y sobre eso se arma una maqueta chiquitita, que son unas maquetas muy desprolijas. Morfológica es, no es de programa. Completamente rota a mano, pegada con cinta, armada, que es una maqueta con Lu ir viendo si el proyecto nos gusta, para qué lado va, si tiene más, menos curvas, formas. ¿Esa maqueta la hacen los dos? ¿La hace Lu? ¿La haces vos? La hacemos los dos, nos la Los dos. pasamos, o capaz uno la armó y el otro se la lleva y le empieza a meter arquitectura y planta y va probando unos dibujos a mano de cómo puede quedar en planta, y yo mientras voy probando unos croquis de cómo puede verse desde afuera, y nos vamos mandando ahí sí referencias quizás de, che, esta materialidad puede ir acá. Y una vez que está esa maquetita como más cerrada, se empieza a probar en una planta qué queda de eso y cómo se puede adaptar y si queda bien o no, porque obviamente después cuando se pone la planta hay cosas de esa maqueta que se vuelven a corregir. Claro. Y ahí solemos hacer una segunda maqueta, ya un poco más como representativa con los cambios que se hicieron, que es la que nosotros ya en una entrega de croquis preliminares le entregamos al cliente una maqueta. ¿Y van registrando ese proceso, el proceso artístico? Poco, deberíamos más. Porque es muy interesante, ¿no? Que después el cliente... No, bueno, el cliente se lleva la maqueta. Sí, pero digo, no sé, yo me imagino como si fuese una película de cómo se fue gestando, ¿no? Estaría bueno. ¿No? Como Walt Disney, ¿viste? Cuando muestra cómo dibujaba al ratón Mickey los primeros bocetos y después cómo termina. Porque aparte es un proceso súper enriquecedor, ¿no? Decir, bueno, salimos de una forma de implantación, después pasa a una maquetita morfológica. El tema es que a veces hay 5 maquetitas porque el proyecto no está dando, y en otras hay una maquetita y es la que queda. Bueno, pero es parte del proceso. Sí, ¿no? Y lo mismo con los dibujos. Claro. Sí, lo que después nosotros, nuestra entrega inicial es esa maqueta, que muchas veces la hace nuestra mamá, que es arquitecta, que está jubilada, y como ya es la maqueta representativa, ya no es la de probar cosas, nos la hace ella y se la entregamos a los clientes con una prolijidad absoluta. Sí. Y también eso creo que es recontra enriquecedor. Totalmente. El proceso de los 2 hermanos, la maqueta que hizo la madre. El estudio nuestro está en una reforma que hicimos de lo que fue la casa nuestra de toda la vida. Entonces creo que también ahí hay algo muy personal puesto en ese proyecto. Totalmente. Y se siente y se percibe, porque eso es parte del amor de lo que vos hacés. No solamente una actividad comercial donde vos lucrás, donde te encargan algo, más allá que sea artístico, vos entregás y cobrás. Acá hay,
no sé, me parece que hay mucho más contenido que está bueno registrarlo y que el cliente sepa también, ¿no? Porque empieza a entender la historia de ustedes y del estudio cuando los conoce. No, obviamente, por más que es un negocio, creo que si no trabajáramos de esto estaríamos los fines de semana dibujando igual, porque al fin y al cabo es lo que a uno le gusta y lo que uno siente, no sé, nosotros desde chiquitos los dos dibujamos mucho y vivimos eso. ¿Son más hermanos? Somos 4 hermanos, 3 somos arquitectos, nuestro hermano más grande no trabaja con nosotros. Que es el arquitecto también. No, hermana. Ah, sí, hermana. Que trabaja en empresa. Ok. Y la otra es odontóloga, que también le hicimos los consultorios dentro de esta reforma que hicimos en ese... ¿Está dentro de ese edificio también? Claro. Así que sí, es bastante como un conventillo moderno. ¿Y tu viejo a qué se dedica? Mi viejo es ingeniero. Y creo que hay un poco ¿Participa un poco también tu viejo en algunas cosas? Sí, nos da una mano más con otras cuestiones de números o algo. Sí, se mete, pero no directamente. Pero sí creo que hay algo de eso que por lo menos yo tomé mucho más de la parte... Nosotros nos repartimos bastante yo estoy más con la estructura y Lu está más con la parte final y terminaciones, o con el interiorismo, con el paisajismo, que incluso ella hace toda esa parte. Y yo quizás estoy más en la estructura y supongo que hay algo ahí también que viene del lado de la parte de ingeniería, no sé, de tenerme más confianza a la hora de toda la parte estructural y de también como jugar bastante con eso. Y no sé, hacer proyectos bastante arriesgados desde lo estructural. Así que creo que hay parte de todo ahí. Che, Fede, ¿y te veías cuando empezaste, podías imaginarte que podías terminar o en este presente hoy? ¿Tuviste como un camino claro o algo fue como orgánico que te fue llevando a esto y hoy decís, si hubiese sabido, no me hubiese preocupado tanto? ¿Qué idea tenías vos cuando arrancaste a estudiar arquitectura? ¿Dónde querías terminar? No, de hecho yo empiezo ingeniería por medio ahí presión de mi... no sé presión, pero uno... Ya había 2 hermanas arquitectas, mi hijo ingeniero. Uno creía que la ingeniería y la arquitectura era lo mismo, o que podía llegar al mismo camino. Y después pasé el CBC y me fui huyendo ahí diciendo quiero dibujar, acá no va a pasar otra cosa. Así que ahí esa fue la primera muy buena decisión de hacer el cambio. Y después, qué sé yo, es algo que todo arquitecto o estudiante creo que sueña un poquito en algún momento con tener su estudio y que lo que dibuja lo pueda llevar a cabo. Después el camino a llegar a eso, no, obviamente lo ves mucho más lejano que posible, no hay dudas, pero más allá de desarrollarse como profesional, lo que yo destaco en vos es que estás generando una marca personal, que yo no sé si te estás dando cuenta de eso. O sea, tus casas tienen como la firma de tu estudio. Es muy difícil que vos veas algo y digas, che, ¿de quién será esta casa? Y eso es una identidad y una marca registrada que tal vez consciente o inconscientemente lo estás generando. ¿Tomás dimensión de eso o no? No, para mí no lo vemos tanto. Sí, a veces alguien dice, esto es re griso. O sea, me encanta que lo digan, pero no es algo que nosotros capaz lo notamos. Es como más, hicimos lo que nos gustó para este proyecto, lo que creímos que era lo mejor para el cliente, lo que salió de esta exploración. Y creo que sí, cuando venís de ese lugar a generar el proyecto, sí o sí se está notando algo personal, pero para mí no es algo tan definido por uno, claro, sino que es más como subjetivo, innato a lo que a vos por alguna razón te atrae. Bueno, pero entonces tendrá más no sé, fascinación por un tipo de forma, de curva, de determinación, y otro por otra, y esa es la parte, volvemos a lo artístico de la arquitectura, que creo que si vos mantenés esos procesos muy, muy personales, donde un montón de veces a lo largo de ese proceso te tuviste como que cuestionar por qué estoy haciendo esto, por qué no, para este proyecto, al fin y al cabo en el resultado claramente se tienen que ver todas esas montón de decisiones personales. Y también hay algo de defender ante el cliente tus ideas. Así como digo lo de ser parte los dos en el proceso, sí. Muchas veces nosotros
nos vemos como tratando de convencer de que algo tiene que ser así, que confíen en ese camino Claro. hasta el final de que va a quedar bien. Pero no es que vea yo, uy, esto es re nosotros. Creo que se debe dar naturalmente por la cantidad de veces que nos metimos en distintos procesos a lo largo de eso, y quizás no fuimos al camino más simple, que era, no sé, Sí. poner... Pero también creo que como que proviene desde el mismo lugar. O sea, cuando vos dejás que siempre el origen sea esa convicción y esos valores que vos tenés, y esos lineamientos, después el resultado, naciendo de ese mismo lugar, el resultado por lo general tiene como cierta continuidad de eso. Yo creo que si vos salís de distintos lugares y viene un cliente y te dice, che, ahora yo quiero otro tipo de arquitectura, qué sé yo, y vos vas adaptándote a lo del cliente, ahí tal vez tu identidad empieza a perderse, pero lo que yo veo es que vos tus proyectos siempre nacen desde un mismo lugar. Sí, pero... O sea, creo que para mí lo lindo del estudio y de la arquitectura en general es que todos esos encargos siempre son completamente distintos y que te vienen con exigencias distintas. El desafío creo que está en si tu mirada puede atender a todos esos distintos proyectos de una manera donde estés resolviéndole lo que realmente necesita, de una manera muy personal, y que cada proyecto en sí tenga una identidad única, no haberle repetido la resolución de uno a otro. Entonces creo que el valor está más en la respuesta sobre lo que te están pidiendo, que sea adecuada a eso, y no sobre que el estudio siempre dé una respuesta que sea igual. Y si al final del proceso lograste que cada proyecto, aún siendo muy distinto el encargo, aún siendo distinto el cliente, aún siendo distinto el lugar, tienen algo de vos, buenísimo, pero no sé si es tan medible por nosotros. Claro. Ahí se logra más de manera... Sí, más espontánea, más sí. natural. Che, Fede, y si tuvieras que pensar en una persona que haya sido mentora tuya, que te haya ayudado, que te haya acompañado, que te haya inspirado a ser el profesional que sos hoy, ¿se te viene alguien a la cabeza? No, creo que nuestros viejos, a Lu y a mí, esto que hablábamos antes, ¿no? De la arquitecta, ingeniero, hay algo ahí que lo tenés de chico, de haber visto obra, de qué sé yo. Y después, a mí en mi caso, Lu es más grande que yo, y Lu siempre fue 5 años más arriba que yo en la carrera. Entonces también hay algo ahí de que yo quizás volvía a la facultad y corregía con mi hermana. Claro. Entonces, creo que ahí se dio que tengamos también una visión muy similar y muy como colaborativa entre los dos, de que incluso a veces, no sé, los chicos del estudio jodemos como que creen que hablamos más entre nosotros de lo que hablamos entre Lucille y yo. Y en realidad te mandás un dibujito y nada más. Y no le diste tanta explicación a algo. O uno de los dos movió una maqueta para un lado y el otro le dice, listo, y avanzó para ese lado del proyecto. Y no hubo tampoco un gran debate de eso. Creo que eso tiene que ver por ese lado, de que en la formación como que ya lo venimos viendo desde hace muchos años. Si bien después yo trabajé por otro lado, ella por otro, y nos unimos ahora en pandemia, post pandemia, creo que ahí es donde más formación, por lo menos yo recibí. ¿Y sentí que tus viejos se sienten orgullosos de verlos crecer profesionalmente? Sí, supongo que sí, pero fue lo que nos conectó bastante con ellos fue el hecho de esto de reformar la casa esa de toda la vida. Porque nosotros nos fuimos los 4 hermanos, la casa quedó gigante, y le propusimos reformarles a ellos como un gran departamento dentro de eso y hacernos el estudio ahí. Entonces eso ya nos vinculó de otra manera con hacerles de vuelta a la casa, que fue un recontratema, porque inicialmente nos dijeron que no, que era imposible, y haberles hecho la casa a ellos estuvo buenísimo dentro de la casa donde vivimos toda la vida. Claro. Y hoy, no sé, el hecho de que esté el open house, que se abre el estudio nuestro, por ejemplo, que viene un montón de gente, por suerte, a conocerlo. ¿Cuándo es? Ahora es creo que el 3 y el 4 de octubre, pero se hace todos los años. 3 y 4 de octubre, ok.
pero es un evento donde por suerte vino un montón de gente a conocer el estudio y el edificio entero. Y bueno, ahí hay algo de reconocimiento al trabajo que hicimos en lo de ellos que supongo que lo ven. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a ir, si nos invitas vamos a ir. Por supuesto. ¿Qué le dirías a los chicos que están estudiando, que recién arrancan y que tal vez tengan tu misma inquietud de hacer algo distinto, de buscarle la vuelta, de no ser tan esquemático y que no se animan o que tienen miedo a fracasar en el camino? O sea, ¿qué le podrías decir vos a ellos que tienen ganas de hacer algo distinto? Sí, no sé si soy ejemplo de algo para recomendar. Sí creo que por lo menos lo que a nosotros nos sirvió fue esto de mantener procesos que nosotros siempre sentimos muy útiles y que quizás durante muchas veces recibimos el ¿para qué siguen haciendo maqueta? ¿Para qué dibujan a mano si ya tienen programa de computadora que te resuelve todo? Muchas veces escuché eso nosotros, a un montón de estudios que siguen trabajando de esa manera, y con el tiempo creo que eso al revés nos terminó dando como una impronta mucho más fuerte de haber abandonado eso, pero porque para mí son dos mundos distintos. O sea, no hay forma de que lo que vos podés generar desde una maqueta o desde un proceso manual directamente lo cargues en una computadora. O sea, la computadora va a estar esperando recibir tu orden. Esto es, vos primero lo hiciste y después, obviamente, después nosotros, el estudio avanza en render, realidad virtual y todo lo que se quiera. Pero ese génesis de los proyectos, para mí eso es lo que hay que sostener y lo que la facultad intenta mantener, y me parece espectacular, y que sigan dibujando a mano y todo. Sigo confiando en eso. Obviamente después habrá que ver para dónde va la inteligencia artificial. Hoy creo que al revés, yo ya puedo meter un croquis mío y que me saque un render. O sea, lo que me ahorré no fue el proceso creativo, lo que me ahorré fue el proceso representativo de haber modelado ese proyecto para ver si ese render me gusta o no. Entonces, más valor tiene hoy dibujar. Pero vamos a repetir esa frase porque me pareció clave. No me acuerdo qué dije. Clave. Dijiste como que el proceso creativo no cambia, lo que está cambiando es el proceso de representación. Yo quizás antes hacía un croquis, los chicos lo modelaban, tiraban un render, después no nos gustaba algo, volvíamos para atrás, lo cambiábamos 100 veces. Y ese era un proceso que te llevaba semanas. Y hoy vos con un croquis podés chequear si un render te va a gustar o no para después seguir avanzando en ese proceso. Pero no surgió del croquis que le hiciste primero, con lo cual hoy para mí vale más que antes dibujar a mano. Yo en eso todavía creo que tiene un gran valor. Hasta creo que va a tomar cada vez más valor, porque va a ser lo que nos sin dudas, que te diferencie de lo totalmente demás. Entonces, ¿qué le diré a alguien? Que mantenga eso y que pruebe eso, y que no crea que las herramientas que lo aceleran sí o sí le suman más, porque en realidad también te igualan. Y creo que ahí está el problema, en no terminar igualando todos los procesos y con eso los proyectos. Perfecto. ¿Cómo estamos, Richard, de tiempo? 29. Bueno, estamos en tiempo. Fede, gracias por haber venido, por tu humildad, por tus pausas, que son inspiradoras. Así que nada, creo que la gente que te haya escuchado le vas a haber sumado un montón de cosas en este mundo tan veloz, tan vertiginoso y tan de la producción en serie. Me parece que es muy destacable encontrar gente como vos que desde una pausa puede reflexionar sobre cosas tal vez más de origen, ¿no? Más no encuentro la palabra, pero más naturales, ¿viste? Más orgánicas. Así que nada, gracias por haber venido y gracias por invitarme. Sí, creo que no sé, es algo que contar un poco ese proceso interno que tiene el estudio. Creo que está bueno para ver que los caminos para llegar a los proyectos pueden ser completamente diversos y cada uno tiene el suyo, y creo que eso es lo rico de cada estudio de arquitectura,
de ver para mí cómo llegaron esas ideas. Es lo más interesante. En nuestro caso va por ese lado, pero habrá un montón de otros caminos que puedan servir. Creo que lo importante siempre es como ponerle tu sello y tu impronta. Buenísimo. Gracias, Fede. Muchas gracias.